Muy bien, pues buenos días. Eh, la idea de la presentación, pues es como tener como una idea básica de inversiones, o sea, como, como cómo entender como los instrumentos para invertir y que pues al final de cuentas eso te ayuda para alcanzar como la libertad financiera. O sea, porque no se puede construir libertad financiera sin inversiones, pues, o sea, no puede haber, no existe. Entonces, este, los temas como principales de la presentación sería por qué invertir o qué es ahorrar contra invertir, cómo definir tus metas financieras, porque las metas financieras pues van relacionadas con la inversión, Lo lo de de riesgo contra la rentabilidad y el plazo, nada nada más más de dejar audio. tipos Tipos de de inversión, la renta fija, la renta variable, porque pues eso es también lo básico, o sea, los instrumentos, el perfil como inversionista y luego relacionado con las inversiones está el fondo de emergencia y los seguros, porque pues si no tienes protección, pues no te sirve de nada la inversión en cierta manera, porque pues puedes perderlo todo. Y errores comunes al invertir. Nada más para como hacer conciencia, o sea, como situarnos, pues, cómo estamos en la cuestión de las inversiones. Según una encuesta del 2018, ahorita puede ser que ya sea más, en Estados Unidos el 52% de la población mayor de 18 años invierte en acciones. O sea, así es como, esa es como la diferencia entre cultura financiera y cómo está como involucrada la gente con los mercados o como con las inversiones ya por naturaleza, o sea, por el país, pues. La edad promedio de retiro de Estados Unidos a los 63, 14 de la población, 14% de la población llega al retiro con más de 5 millones de pesos. O sea, en cuanto a o sea, es una cantidad o un porcentaje, o sea, aunque sea el 14%, pero es muchísimo, pues, o sea, sí hay mucha como riqueza, pues, o sea, relacionada pues con las inversiones a comparación de México, que por ejemplo en México menos del 0,2% de la población invierte en acciones. Eso era en 2019. Ahorita ya subimos un poquito, creo que estamos al 1% o algo así, pero sigue siendo mínimo de la población. La edad promedio de retiro es 65 y el 95% de la población llega al retiro sin recursos, o sea, en ceros. O sea, no que, por ejemplo, que en Estados Unidos el 14% llega con 5 millones de pesos. Bueno, ya si lo pasa a dólares a lo mejor es más poquito, pero aquí en México no de que el 5% llegue con 5 millones, sino que el 95% pues no tiene nada de recursos para para su jubilación. Entonces, como quien dice, al final de cuentas, el objetivo de la inversión pues es construir patrimonio. Entonces, si nunca inviertes, si no tienes esa cultura, pues eso es lo que pasa. O sea, porque se supone que llegando a los 65 años, 60 años, se supone que deberíamos estar ya como consolidados, pues, ¿no? O sea, con inversiones o con algún capital o algo que nos sostenga, pues. Bueno, pues con la pensión. Pero la realidad es que la mayoría de la gente en México pues no, pues llega sin recursos pues a su retiro. Entonces, ¿para qué invertir? Bueno, primero, invertir pues no es un lujo, es una necesidad. Y y pues invertimos para tener independencia financiera. La independencia financiera pues es para no depender de alguien más para poder vivir. Para proteger el valor del dinero, o sea, eso es lo básico, o sea, para que no pierda para que lo que vayamos generando, pues no se pierda a lo largo del tiempo por el aumento de los precios, de los costos, o sea, la inflación.
para lograr metas, porque pues si no inviertes, si no ahorras primero y no inviertes, pues no vas a lograr ninguna meta, para construir patrimonio y hacerlo crecer. Y bueno, ahí está la imagen, así como el ideal ahí está el chavo ahí, pues nomás viendo sus inversiones, o sea, como, pues simplemente disfrutando, pues. Y y y la triste realidad que vemos ahorita, pues de un señor, pues de hormiguita, que no quiere decir que no haya hecho nada en su vida, simplemente pues no planeó. O sea, no hubo planeación, no hubo ninguna asesoría financiera, no hubo pues sí, no hubo una planeación. En cambio, el otro viejito, pues igual, pues nomás ahí tranquilamente, pues revisando cómo va su elite. Eso voy a ser yo. Entonces, como quien dice, pues sí es algo, o sea, es lo que digo aquí, no es un lujo, es una necesidad. Ahora, ¿qué es invertir? Así como lo más básico posible. Significa comprar activos, o sea, comprar algo cuyo valor tenga un fundamento. O sea, no vas a comprar algo que no, pues como quien dice, que no tenga ningún fundamento de valor, o sea, que por sí mismo tenga valor y que tenga una expectativa de crecimiento en el futuro. O sea, porque si compras algo, pues, bueno, ese fundamento de ese valor tiene una expectativa de crecimiento. Si no tiene fundamento, pues entonces, pues, ¿para qué lo compras? Entonces es convertir, como quien dice, el dinero, o sea, los pesos, convertirlos a algo que tenga valor. El objetivo es transformar dinero líquido en activos de valor. Entonces, la meta es acumular activos, o sea, acumular cosas que valgan. Acumulamos activos comprando barato para después vender caro cuando ya lo necesitemos. Eso es así como lo más básico en inversiones. Incluso si decidimos no invertir y no invertirlo, sino únicamente guardarlo debajo del colchón, tenemos el riesgo de su pérdida de valor, robo y degradación física. O sea, a cada rato salen así como publicaciones en las redes sociales de que no, que unos viejitos tenían guardado dinero y se les quemó, se lo comieron, o se lo comieron, pues de hecho el meme ese de mis ahorros y no sé qué, es de una señora que tenía guardado todo su dinero en un colchón y era un colchón viejo. Y entonces, pues sus empleados, ahí los que le ayudaban ahí en la casa, lo tiraron a la basura, o sea, Ya, ya di la verdad, estaba viendo la novela. tiraron tiraron el colchón, a la basura. Y entonces la señora sale gritando a la calle, no, mis ahorros, que no sé qué. Yo no sabía de dónde venía ese meme, pero esa es la situación. Esa es la situación. O sea, porque le tiraron el colchón donde tenía todo su dinero. Eso me lo mandó un cliente un día que no podía entrar a la plataforma de ustedes. Me mandó eso de mis ahorros. Sí, sí, entonces ese es el problema de no invertir. O sea que incluso si no quieres invertir, pues de todos modos vas a perder. O sea, porque está expuesto a que te lo roben o que incluso se deshagan los billetes, se quemen, así. Entonces, por eso hay que convertir los billetes en algo que valga y que vaya a crecer en el futuro. ¿Qué no es invertir? Porque luego, o sea, se confunde la gente. Jugar al azar, porque si no se puede medir el riesgo y no existen datos históricos, lo más probable es que sea una apuesta. O sea, si tú te invitan a invertir, entre comillas, o a hacer un negocio y no puedes medir cómo vas a ganar o el riesgo que hay de perder y no tienes ninguna información de cómo se comporta eso, pues lo más probable es que sea una apuesta. O sea, simplemente es como que, pues le meto dinero y pues a ver si gano o no. O sea, es como pues, un volado. Y ahorrar, o sea, acumular dinero para el futuro no implica el crecimiento del dinero. O sea que ahorrar no es invertir tampoco. O sea, porque si nada más juntas dinero, pues no va a crecer nunca. Y ahí les pongo
el ejemplo del dinero ahorrado en Venezuela. O sea, es mucho dinero ahorrado, pero que no vale nada. O sea, todos esos billetes le sirven para comprar un rollo de papel de baño. ¿Por qué? Pues porque, como quien dice, la economía de Venezuela, por manipulaciones del gobierno y por muchas razones, los billetes en la moneda fue perdiendo valor hasta que pues ya no valía nada, o sea, eran como papeles así y y siguen imprimiendo billetes, o sea, papeles, pero sin valor. Entonces ese es el riesgo con lo del el dinero. Ahorrar es acumular dinero y el dinero no invertido pierde valor por la inflación. La meta mínima de cualquier inversión es conservar el valor del dinero, es decir, superar la inflación. Sin ahorro no hay posibilidad de inversión y sin inversión no hay posibilidad de riqueza. O sea, pues no hay más. O sea, si no ahorras, no puedes invertir y si no inviertes, pues no vas a generar nada más. ¿Y por qué? Porque está el problema de la inflación. La inflación es, así como aquí en el ejemplo, en los 70 con 10 pesos, pues te comprabas todo el mandado. Y bueno, ya 2019 ya con 10 pesos, pues más te ajusta para un pedazo de queso o una botellita de agua, un pan. O sea, ese es el problema. Y aquí está un ejemplo, por ejemplo, de 2014 a 2019, 5 años. Este, el dinero no invertido en ese periodo perdió 21% de su valor. O sea que las cosas costaban después de 5 años un 20% más y eso significa que el poder del dinero pues ya no te compraba lo mismo. O sea, si antes te comprabas una cosa, ahora nada más te compras el 80% de eso. Entonces, pues ya le perdiste. Los precios de los bienes y servicios suben a través de los años. Eso significa que el poder adquisitivo de su dinero ha bajado. A esto se le llama inflación. Entonces, ¿cómo, para qué tenemos que invertir? Pues tenemos que definir metas y seleccionar el instrumento adecuado. O sea, tenemos, por ejemplo, el fondo de emergencia, que son pues lo que necesitamos para sobrevivir en dado caso de que perdamos nuestros ingresos. O sea que ahí lo que se recomienda son pues por lo menos 3 meses de tus ingresos para el retiro, para un viaje y luego ya están las metas pues, como una boda, como la educación. Entonces, dependiendo de esas metas, pues vamos a estar invirtiendo en diferentes activos y de diferentes riesgos. Y ahí ya estamos, bueno, así como ahorita vamos a explicar mejor lo de la renta fija y la renta variable, pero así como básico, si para metas de corto plazo, pues ahí necesitamos algo de riesgo bajo y pues ahí tenemos la renta fija, que ahí están los préstamos a gobierno, o sea, los CETES, los préstamos a empresas, que son los pagarés bancarios, bonos corporativos y préstamo colaborativo, o sea, que tú le prestas o sea, hay plataformas donde tú le puedes prestar a otras personas y ellos te pagan un interés. Eso es el peer lending. Entonces, esas son alternativas de riesgo bajo y esos son los instrumentos de renta fija. Pirleni, Peer lending es que le prestas a pares, o sea, como a otras personas como tú. O sea, pero hay plataformas para eso. y regularse tú. Sí, y pero ahí estás aumentando el riesgo, porque hay menos riesgo que el prestarle al gobierno, que son los CETES, que prestarle a una empresa o a un banco a prestarle a una persona. O sea, una persona a través de un préstamo personal a una persona así sin ningún, pues ahí sí es el riesgo muchísimo, pues. Sin nada. Sí. Entonces, la renta fija básicamente son préstamos. O sea, tú le prestas a alguien y a cambio de ese préstamo te pagan un interés. Entonces es como, yo le presto al gobierno con los CETES, o sea, yo compro certificados de la tesorería y le presto al gobierno
y a cambio de dejarlo, por ejemplo, un mes, un año, me dice, te lo regreso, pero con un interés, o sea, te voy a pagar el 8%, el 9% anual de lo que me prestaste. Y esa es la renta fija. Y el préstamo a empresas es igual. Yo le presto al banco comprando un pagaré. O sea, por eso es un pagaré, o sea, de que te lo tienen que devolver. Entonces, tú le prestas al banco y el banco te dice, ok, si me lo dejas aquí un año, te voy a pagar una tasa de tal, del 7%, del 4%, o del 2%, o lo que sea. Y bonos corporativos es, yo le presto a una empresa y a cambio de prestarle, la empresa me dice, te voy a pagar tanto de interés a tal plazo. Y luego ya está lo de la renta variable, que son instrumentos donde el valor sube y baja. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando ahí de invertir, bueno, la rentar propiedades o los bienes raíces es renta variable porque va variando su valor a lo largo del tiempo. Invertir en empresas igual, las empresas van variando su valor a lo largo del tiempo. Y ya riesgo alto, pues es emprender tu propio negocio, operar una franquicia, cualquier ya como negocio que hagas por tu cuenta. O sea, que hagas con otra persona por tu cuenta, eso ya es de riesgo alto. Y bueno, ahorita vamos a regresar a eso de la renta fija y la renta variable. Pero si ya estamos hablando de invertir, pues ¿qué debe cumplir una inversión para que sea segura? O sea, porque estamos hablando de inversiones reguladas, digo, o sea, como financieras, pero que sean seguras. Porque no vas a invertir o meter tu dinero con cualquiera porque tiene que tener como un respaldo, por lo mismo de que hablábamos al principio, de que las inversiones tienen que tener un fundamento. Entonces, primero, que la institución sea regulada donde vas a hacer tu inversión. Regulado significa que pues esté registrado ante el gobierno, ante las comisiones correspondientes, que tenga una vigilancia del gobierno por la Conducef, que estén revisando sus cuentas, sus activos, etcétera. Y luego que tenga solvencia comprobada, o sea, que tenga capital para pagar. No nomás no nomás que tú compres algo o inviertas en algo, sino que la institución que lo respalda, que tenga con qué respaldarte ese compromiso. Y para eso se utilizan las calificaciones. Hay empresas que califican o analizan a otras empresas para ver qué tan seguro es que te vayan a cumplir sus compromisos, que tengan un historial comprobable, o sea que tú puedas buscar en el tiempo el desempeño de esa inversión o de esa empresa. Que quien te lo ofrezca sea un asesor autorizado, o sea que no sea así como tu abuelita, tu tío, tu amigo que nada más te recomendó algo porque le funcionó a él. Y otra cosa es que inviertas o que esa inversión esté de acuerdo a tu perfil, metas y necesidades. O sea, porque puedes tener todo eso, pero si estás invirtiendo fuera de tu perfil, pues puede ser lo peor para ti también. O sea, si tú inviertes en una institución regulada, con solvencia, etcétera, pero estás invirtiendo en algo de renta variable y eso lo necesitabas para vivir, es la peor inversión que puedes hacer, aunque esté regulado. Entonces, todas las instituciones reguladas se pueden buscar y consultar en la Conducef, en la Comisión Nacional Bancaria de Valores, Nacional de Seguros y Fianzas, tanto los contratos como la empresa, tienes que poderlas encontrar ahí. Adicional a eso, pues se tiene que comprobar todo esto, la solvencia y el historial. O sea, no nomás es que esté regulado. Que esté regulado es una cosa, pero falta que tenga solvencia y historial. Porque, por ejemplo, hace poco quebró una Sofipo que estaba regulada. Y y aún así regulada, pues sí, el problema es que la regulación para las Sofipos es más chafa, como quien dice. Entonces, pues quebró
Las SOFIPOS lo que hacen es prestar y de lo que prestan te pagan un interés. Entonces, la vigilancia que tienen sobre su solvencia está más, o sea, no les piden tanta solvencia, pues, para trabajar. Y entonces, pues, de repente tronó, pues, y pues mucha gente, pues, va a perder ahí. Y bueno, es que, bueno, las SOFIPOS tienen un nivel de capitalización, un índice de capitalización. Y y pues depende de ese índice, pues, tú decides invertir ahí, pero nadie lo checa. Entonces, las SOFIPOS, las financieras populares, o sea, las cajas populares, financieras, todas esas, tienen bueno, todas las instituciones que están reguladas tienen una medición, un índice de solvencia o de capitalización. Entonces, si no está, o sea, pues sí tienes que ver qué solvencia tiene, pues, o sea, qué capitalización tiene, o sea, qué tanto dinero tienen para pagar sus compromisos. Entonces, bueno, o sea, aquí está en resumen, cualquier banco o institución de créditos tiene que estar regulado por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, todas las aseguradoras en la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y las AFORES en la CONSAR. Y todas a su vez, bueno, todas dependen de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y todas a su vez están como vigiladas por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, por la CONDUCEF, que es donde pues se presentan las quejas o se hace la mediación para cualquier problema que tengas con cualquiera de estas instituciones. Se puede verificar tanto las empresas, bueno, aquí por ejemplo con los agentes puedes checarlo en internet también al agente y puedes checar a los productos también. Tanto los productos de la comisión, o sea, en seguros, como los productos de banco o de cajas populares, casas de bolsa, se pueden checar o sea, verificar hay plataformas para verificar las dos cosas. Entonces, si te ofrecen algo que esté fuera de esto, pues estamos hablando de un negocio así entre personas. No estamos hablando de un negocio regulado. Y luego aquí está el tema de la relación del riesgo contra el rendimiento. Todas las inversiones tienen un riesgo, pero este debe ser medible y si no se puede medir, pues es una apuesta. O sea, aquí estamos, o sea, como quien dice, retomando como quien dice el problema de ahorrar e invertir, el chiste es de que lo tienes que hacer de manera segura. ¿Por qué? Porque siempre hay una relación de riesgo contra rendimiento. ¿Qué es más importante analizar cuando invierto? ¿Cuánto puedo ganar o cuánto puedo perder? Ese es el problema. Porque la primera regla en inversiones o con el dinero es no perder dinero. Entonces, es más importante saber cuánto puedo perder. ¿Por qué? Porque el dinero se pierde más fácil de lo que se gana, así en general. Entonces es más importante la seguridad que los rendimientos. Y eso es como lo básico, pues, o sea, hablando de inversiones. O sea, siempre está esta relación de a mayor riesgo, mayor ganancia, pero también mayor pérdida. Entonces esto no lo puedes dejar de ver cuando hagas cualquier decisión de inversión. Por la razón esta, o sea, de que lo primero es no perder, ya después ves si ganas. Pero la mayoría, primero vemos cuánto podemos ganar y lo de no perder, eso nunca lo vemos. Pero debe ser al revés. Primero ves cuánto puedes perder. O sea, primero es analizar los riesgos y luego ya tomas la decisión conociendo los riesgos. Eso del dinero se pierde más fácil de lo que se gana, pues eso lo vemos todos los días. O sea, como quien dice, puedes trabajar toda tu vida y acumular un patrimonio y gastártelo o perderlo en días, semanas, meses. Que eso pasa, por ejemplo, pues hemos visto muchos casos de pensionados que prefieren o sea, prefieren, en lugar de que les paguen una pensión, recibir todo el capital. Y
pues como no saben administrar dinero y de repente tienen millones, pues hacen negocios sin analizar riesgos y pues pasa que en 5 años ya perdieron todo lo que era para su pensión para toda la vida. Entonces, por eso es esta cuestión del riesgo contra el rendimiento. Y bueno, ahí están ejemplos de, de instrumentos donde se ve esta relación de riesgo contra rentabilidad. El efectivo, pues no tiene riesgo, o sea, pues, simplemente, pues, bueno, sí tiene riesgo por lo de la inflación, pero, o sea, el chiste es que, pues ahí está. O sea, hablando de pesos, pues ahí está. Bonos de gobierno, pues nada más está el riesgo, pues de que el gobierno quiebre, ¿no? Pero pues es como lo más, es muy difícil. También depende de qué gobierno le estés prestando. Por ejemplo, no es lo mismo prestarle o comprar bonos de México que bonos de Venezuela. Entonces, pero un bono de México te va a pagar una rentabilidad más chiquita que un bono de Venezuela, pero pues porque en el de Venezuela el riesgo es mucho más alto. Los depósitos bancarios, bonos corporativos, las acciones, otros tipos de inversiones y ya pues, están las criptomonedas que ya pues sí tienen mucha rentabilidad, pero también mucho riesgo. Entonces, pues eso es, o sea, no puedes invertir sin ver esos dos factores. Y aquí les pongo un ejemplo así como muy sencillo, práctico, de una inversión personal, o sea, que es, por ejemplo, poner una cafetería o asociarte con una cafetería, pero así como una cafetería de barrio, que es un negocio en crecimiento, pero ahí pues el retorno esperado, pues sí, puede crecer un 40% o hasta el doble en un año, pero también puede desaparecer en un año. O sea, tienes mayor riesgo de quiebra y múltiples variables de riesgo, pero puedes ganar mucho más, claro. En cambio, si tú compras acciones de Starbucks, tienes un negocio consolidado con sistemas probados, pero tu retorno esperado, pues sí, pues un 10% anual o a lo mejor hasta menos. ¿Por qué? Porque el riesgo de quiebra es mínimo, o sea, esa inversión es de lo más seguro, porque tiene riesgo mitigado por sistemas y diversificación. O sea, Starbucks presenta reportes anuales de sus estados financieros, de sus estados por trimestre, y todo está a la vista y está sistematizado y tienen estrategia y tienen, o sea, mucho desarrollo para mantener el negocio. Entonces, el error es que siempre buscamos ganancias sin analizar riesgos. O sea, tenemos que preguntarnos más bien en dónde puedo perder más, no en dónde puedo ganar más. A la hora, bueno, sí, siempre hay oportunidades de inversión, pues, pero este es un ejemplo básico de eso. Claro que puedes ganar más poniendo tu cafetería, pero también puedes perder más. Y así también, como de rápido, aquí está una gráfica de la mortalidad empresarial en México. Del universo de empresas que inician, el 64%, solo el 64% sobreviven menos de un año. O sea, cero. O sea, bueno, más bien, después de un año, el 64% de las empresas que iniciaron ya no están. O sea, ya no les fue bien. Y solo el 36% sobrevive. Después de 5 años, solo el 28% de las empresas sobreviven y el 72% pues ya se terminó. Y así, si nos vamos a más largo plazo, a 25 años, por ejemplo, solo el 11% de las empresas sobreviven tanto tiempo, pues. Y bueno, esa es la cuestión con la relación del riesgo contra el rendimiento, con el nivel de riesgo de emprender, como quien dice. Y esto no es o sea, no es como para desmotivar el emprendimiento, solo es para reconocer la realidad de que cuando tienes una inversión de alto riesgo, pues simplemente tienes que ponerle más poquito, porque si le metes todo, pues pierdes todo. Simplemente nada más. Y luego está otro tema con las inversiones.
que es la psicología del inversionista. Cuando invertimos, pues nos pasan estas cosas, estos como, como aspectos que nos afectan de nuestra psicología. Y estos son los sesgos mentales más comunes. El miedo a perder. Preferimos no ganar con tal de no perder, porque perder duele el doble. O sea, cuando estás ganando, pues dices, ah, está todo bien. Pero cuando pierdes, así como que, ah, ¿qué está pasando? Y así te... Y entonces el problema es que el resultado de eso es que no inviertes por miedo. O sea, pero pues eso es, o sea, como quien dice, ya de inicio, pues te estás perdiendo todo. El otro es el sesgo del presente. Creo que lo que pasa hoy pasará siempre. O sea, preferimos un peso hoy que dos mañana porque pensamos que siempre nos va a ir igual, que siempre vamos a tener recursos, que siempre vamos a tener salud, que todo va a funcionar, que el negocio siempre va a estar jalando, etcétera. Y entonces, pues vivimos, o sea, gastamos en lugar de ahorrar, o sea, vivimos así al día, pues. Que eso se vio, por ejemplo, en la pandemia. Muchísimas personas y muchos negocios vivían así. Pensaban que nunca iba a pasar nada, no tenían ningún fondo, no tenían ahorrado ni invertido nada. Y llega la pandemia, se cierra todo y pues quiebra el negocio porque pues no tenías ni cómo mantenerte. El exceso de confianza. A mí no me va a pasar lo mismo, pues bueno, pues este, ves que algo está subiendo mucho y pues lo compras a como esté. Y entonces compras caro. Y el pánico en caídas, pues vendo cuando más debería de comprar. Y el resultado, pues es vender caro, vender barato. Y bueno, ahí están las emociones principales cuando inviertes. El miedo, el amor ciego, o sea, de que te enamoras de un negocio o de un activo y pues sigues comprando aunque vaya en caída o como sea. Seguimiento en manada, copias a todos los demás cuando están comprando, la mayoría de las veces se compra caro. O sea, cuando tú estás siguiendo a lo que están haciendo todos es porque ya está caro. O sea, ya no es una gran oportunidad. Puede llevar, la impaciencia puede llevar a comprar, a vender o comprar en un momento que no es el adecuado y el optimismo, así que es el exceso de confianza, pues ser muy optimista, el mercado puede irse hacia arriba sin fundamentos sólidos y luego caer estrepitosamente. Entonces ahí está así como básicamente, cuando suben las bolsas o sube un activo, lo que sea, pues es la euforia, así como que no manches, entonces ahí compras más. Porque dices, no, esto va para el cielo y voy a meterle más y más. Y entonces pues compras caro. Y cuando cae todo, o sea que todo está como en crisis y pues te domina el miedo, el pánico, y ahí vendes todo, te deshaces de todo y pues vendes barato y pierdes. Entonces aquí está optimismo, excitación, emoción, llegas al punto de la euforia donde dices, no hombre, ya le pegué al gordo. Y ese es el punto máximo de riesgo. O sea, cuando más eufórico está la persona, más riesgo hay, porque es cuando ya subió más y es más bien cuando deberías de vender o cuando deberías de diversificarte más en otras cosas. Y luego, cuando empiezan a caer los activos o de que llegaste a la euforia, empieza a caer pues la ansiedad, negación, temor, desesperación, pánico. O sea, dices, no, ya valió, todo se fue. El abatimiento. Y ese es el punto máximo de oportunidad financiera. O sea, cuando todo está en súper descuento, es cuando más deberías de comprar, porque es cuando se presentan todas las oportunidades, cuando todos están vendiendo y todo, y hay miedo en general, cuando todos ya le bajaron a sus precios de las casas, del oro, de las acciones, etcétera, es cuando puedes comprar y aprovechar la oportunidad. ¿Qué es lo que pasa o ha pasado en México con las crisis? O sea, el Carlos Slim, pues es un caso muy claro de esto. O sea, cuando todos estaban en crisis, él tenía activos, o sea, él tenía liquidez y compró barato. O sea, puras empresas devaluadas y el gobierno en quiebra, pues ella aprovechó y ya. Este,
Entonces, esa es la lógica, pues, del el problema de la psicología, que que pues si inviertes en base a tus emociones, pues siempre vas a estar así. Ah, ya gané mucho, ah, no, ya perdí todo y así. Y entonces, con esta lógica, pues siempre vas a estar perdiendo dinero. O sea, siempre vas a estar comprando bien caro y siempre vendiendo caro. Entonces, pues no tiene sentido eso. Pero eso es lo que hace la mayoría de las personas. Entonces, ¿cuál es la mejor inversión? Pues la mejor inversión es la que se adapte mejor a nuestro perfil de inversionista. Primero debemos definir perfectamente nuestra tolerancia al riesgo, nuestras necesidades y el horizonte para lograr nuestras metas de corto, mediano y largo plazo. Y cuando invertimos fuera de nuestro perfil es cuando surgen problemas, podría ser la peor inversión de nuestras vidas. Así. O sea, no es que la inversión sea mala, es que invertiste fuera de tu perfil o quisiste usar un instrumento para algo que no era. Ahí en esa cuestión pasa mucho, por ejemplo, con los ahorros, como en el Ostimas Plus, que la gente cuando lo trata de usar como para necesidades de corto plazo, pues dice, no, no, no sirve. No, pues ya está, estoy perdiendo. No, pues no puedo sacar todo. O yo quiero retirar todo mi dinero y no me dejan. No, esto no sirve. Pues sí, porque estás usándolo para algo que no es. O sea, siempre les digo también de que es como querer usar un desarmador como martillo. Uy, pero O sea, pues aunque le pegues mucho con el desarmador, pues no te va a funcionar y te vas a desesperar. Entonces, lo del perfil de inversionista es que tienes que invertir, bueno, está lo del riesgo contra el rendimiento. Un poco riesgo y poco rendimiento, pues es conservador, mediano riesgo, mediano rendimiento, moderado y agresivo, pues cuando ya aceptas como quien dice todo el riesgo, pero porque buscas el máximo rendimiento. El perfil conservador valora mucho la seguridad y procura asumir el menor riesgo posible y prefiere inversiones de corto o mediano plazo, activos de renta fija. Moderado busca obtener buenos rendimientos, pero sin asumir demasiado riesgo. Inversiones preferidas, activos de renta fija y variable como fibras, inversiones en inmuebles o renta a renta, terrenos patrimoniales. Y agresivo, busca los mayores rendimientos posibles, por lo que está dispuesto a asumir el riesgo que sea necesario. O está sea, cuestionable. sí. Inversiones preferidas, pues mediano y largo plazo, activos de variable como tickets de renta variable, fideicomisos inmobiliarios, mercados financieros. Entonces, ¿cómo se define el perfil de inversionista? Tu horizonte de inversión, la situación financiera actual, la tolerancia al riesgo, o sea, primero nos alineamos al horizonte para ver qué tolerancia al riesgo vamos a tener en ese horizonte. No quiere decir que tengas una tolerancia al riesgo, sin ver si ves tu tolerancia al riesgo sin tomar en cuenta el horizonte, pues puedes invertir de la forma más conservadora posible para una necesidad de largo plazo, entonces no tiene sentido. Por eso se tienen que tomar en cuenta todos estos puntos: conocimiento y experiencia en inversiones y la liquidez necesaria, o sea, cuánto dinero necesitas de lo que estás invirtiendo, cuánto sí lo necesitas tener como disponible. Y aquí está como un test rápido para ver cuál es tu perfil. ¿Cuánto necesitas? ¿Cuándo necesitas el dinero que vas a invertir? O sea, así básico. Ya sabemos que tenemos que definir también una meta. O sea, de esa meta, ¿cuándo necesitas ese dinero? O sea, ¿cuándo se va a ocupar? Menos de 2 años, pues es conservador. De 2 a 5 años, pues ya puede ser moderado. Más de 5 años, ya puede ser un perfil agresivo. Y luego, ¿qué sentirías si tu inversión baja un 10% en un mes? ¿Me asusto y vendo? Pues eres conservador. ¿Me preocupo pero sigo? Moderado, o sea, como dices, ok, pues sí, lo tolero. Y lo aprovecho para comprar más, o sea, es una oportunidad. O sea, porque tengo un 10% de descuento y puedo comprar más y acumular más activos, porque estamos en la meta, en el juego de acumular activos. O sea, tenemos que acumular propiedades, acciones, oro, lo que sea, tenemos que acumular. Entonces, entre más bajen los precios, pues yo compro más para ir acumulando más. Y entonces es una oportunidad, aprovecho para comprar más y ese es un perfil agresivo. Y luego, ¿tienes fondo de emergencia o ingresos estables? Sí.
pues puedes asumir algo de riesgo. No, pues mantente en instrumentos de bajo riesgo. O sea, si una persona vive con lo que gana, pues no puede invertir en nada, bueno, pues prácticamente nada, más bien. O puede invertir, si acaso, pues mientras se lo gasta, pero a corto plazo y tiene un fondo, pues, tipo como los CETES, pues, pero disponible, pues, o en el Elite, pues, pero el chiste es de que, pues, no puede asumir riesgos porque no tiene liquidez. Entonces, ¿qué inversiones van con tu perfil? Pues conservador, pues ahí están los CETES, bonos gubernamentales, deuda a corto plazo, todos los fondos conservadores, pues. Moderado, que es es un horizonte de medio plazo de 2 a 5 años, pues puedes invertir en deuda corporativa, o sea, instrumentos de deuda, pero ya de un poquito más riesgo. Fondos mixtos, o sea, como quien dice, hacer ya una mezcla de entre renta fija, renta variable, ETFs diversificados, por ejemplo, o sea, que son fondos de acciones, pero que invierten en todo el mundo, por ejemplo, que no invierten en un solo sector o en un solo país. Y luego ya en agresivo, que ya tu plazo es de largo plazo de más de 5 años, pues ya puedes invertir en ETFs de acciones globales, sectores, fondos indexados, ya lo que sea, pues. Pero igual, retomando desde el inicio, que tenga fundamentos. O sea, no estamos aquí hablando de inversiones reguladas. Y bueno, ya habíamos hablado poquito de la renta fija. La renta fija es para conservar el valor de nuestro patrimonio, tener liquidez y rendimientos de corto plazo. Para eso es la renta fija. Buscamos el mayor rendimiento garantizado con seguridad, así. Simplemente es quién me paga más. Esta es la inversión más común, se pacta un plazo y el rendimiento es fijo y conocido antes de invertir. O sea, cuando a ti te dicen, te voy a pagar una tasa de tanto, esa es renta fija. O sea, por ejemplo, en CETES o en NU o en la que sea, que dice, hay una tasa de tanto, esto es renta fija. No veremos subir y bajar el valor siempre que será, pero conservadoramente, siempre que será nuestro dinero, ganamos poco, pero seguro. En México, la inversión más conocida de renta fija son los CETES, que son certificados de la Tesorería de la Federación. Básicamente, le hacemos un préstamo a México a cambio de un interés. Así. Este, aquí ya lo habíamos visto. Aquí, ahí está. Que esos son los préstamos. Son los préstamos a gobierno o a empresas o a otras personas, pero pues con seguridad. Esa es la renta fija. Y luego sigue la renta variable, que es para crecimiento de nuestro patrimonio a largo plazo. Buscamos oportunidades de inversión, comprar barato y vender caro. Ese es el juego, como quien dice. Se le llama renta variable porque aquí hablamos de tasas variables, no fijas. Invertimos en empresas, materias primas, monedas o cualquier activo cuyo valor es variable. O sea, el dólar, por ejemplo, compras dólares, pues el dólar sube y baja. Compras oro, el valor del oro sube y baja. Compras un terreno, el valor sube y baja. Compras una acción de una empresa, el valor sube y baja. Cuando el valor de nuestras inversiones se incrementa con el tiempo por algún factor de crecimiento, le llamamos plusvalía. Si el valor baja, se le llama minusvalía. O sea, no has perdido ni ganado nada, solamente vale más o vale menos. Pero tú tienes tu oro, tú tienes tus acciones, pero subieron de valor o bajaron de valor, pero no has ganado ni perdido nada. Que eso es muy importante a la hora de ver, por ejemplo, los saldos de los clientes en inversiones, en el ELID, en el patrimonial, etcétera. Lo que estás viendo ahí es un reflejo del el valor del activo del fondo. No es un saldo como de una cuenta de banco corriente, pues. No es dinero ahí que esté como nada más guardado. Es el reflejo del valor del fondo. Si vale más el fondo, pues estás viendo cómo, si lo vendieras, estás viendo cuánto vale. No es y si tienes menos de lo que le metiste, como quien dice, no has perdido, porque lo único que estás viendo es la baja del valor de ese fondo, de esa acción.
Así es como funcionan las inversiones de renta variable. O bueno, en general, nada más para entender lo de qué significa eso de largo plazo, corto plazo. Largo plazo, por ejemplo, aquí de 2013 a 2018. O sea, está positivo, ¿no? Pero corto plazo, esto rojo, pues tienes una subidota y luego una bajadota y así. Ese es el corto plazo. Ya un año, pues ya pues, tuvo sus subidas y bajadas y pues ya se vio el comportamiento, pero ese es el concepto de por qué tienes que invertir a largo plazo en renta variable. Y ahí está una comparación básica, pues, de los CETES contra un fondo de renta variable, el All Country World Index, que es un fondo que invierte en acciones de todo el mundo. En este periodo, la inflación fue del 21%, como el ejemplo que habíamos puesto de la inflación. Si tú invertiste en CETES o en un fondo de renta fija, pues nada más conservaste el valor del dinero, o sea, pues nada más ganaste, como quien dice, un 4 o 5% real, pues, después de inflación. En cambio, en el fondo de renta variable, que con sus subidas y bajadas, pero al final quedó arriba, o sea, le ganaste más, pues sí tuviste una ganancia real del 50%. O sea, y esto es un caso real, pues, del desempeño de ese periodo, pues. Ahí están bueno, ahí están como los diferentes instrumentos. Ya los vimos antes, o sea, las acciones, la deuda. O sea, la deuda es lo de la renta fija, donde compras CETES, o compras, o le prestas al banco con un pagaré, o en una financiera, pues igual te prometen un rendimiento, igual eso es la deuda. Fondos de inversión, que pueden invertir en acciones o en deuda. Y luego están los ETFs, que son fondos de acciones. Las fibras, que son fideicomisos de bienes raíces. Pero bueno, eso después pues ya se profundizará más, pero nomás es como para saber que hay estos instrumentos. De los instrumentos de renta variable más comunes y que más se usan para la inversión es el Standard Poor's 500, que son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. En este ejemplo, de 2015 a 2020, creció un 100% todo el mercado. Eso quiere decir que del índice o sea, con quién dice, si juntas a las 500 más grandes de Estados Unidos y en ese periodo y haces como una ponderación de todas, en general crecieron ese 100%. Y ahí de las empresas que estás invirtiendo, por ejemplo, es Microsoft, Apple, Amazon, Facebook, Google, Johnson Johnson, Berkshire Hathaway, Visa, bueno, pues todas esas. Bueno, y esta es una gráfica de 2020. O sea, por ejemplo, ahorita estaría ahí Tesla, por ejemplo. Pero esta es la idea, pues, de que pues estás invirtiendo en empresas, en sectores de tecnología, de salud, de consumo, etcétera. Y pues en eso te basas para invertir o como instrumento para eso. Los ETFs o fondos indexados así funcionan. Bueno, el Standard Poor's 500 es un índice, este, es un índice y el ETF es el fondo que invierte en ese índice. Los fondos o los índices, los fondos indexados, funcionan así. Por ejemplo, esta es una representación de un índice de las empresas de México. Juntamos por ejemplo, este es un índice de las que son las 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, de las 8 más grandes de México. Entonces, si juntas las 8 más grandes de México, tienes el número de acciones en circulación, el valor de cada acción, y eso te da como la capitalización bursátil, que es el tamaño de la empresa en la bolsa, como quien dice.
Entonces, FEMSA, por ejemplo, tiene 35 millones de acciones y cada acción vale 167 pesos, por lo que da una capitalización de 5.949 millones de pesos. Y eso representa del total del índice el 13%. Y así, América Móvil, Banorte, Televisa, Walmart, Grupo México, Cemex y así. O sea, estos pues como ejemplo, pues. Entonces, dependiendo del tamaño de la empresa, ese es el porcentaje en el que se va a invertir. El 13%, el 10%. Poniendo el ejemplo volviendo a Estados Unidos, por ejemplo, Microsoft aquí ocupa un 6%. ¿Por qué? Porque es de las más grandes en la bolsa, o sea, es de las gigantes. Apple 6% igual, porque es de las más grandes. Entonces, entre más grande sea la empresa y más crezca, pues más peso va a tener dentro del fondo. Y esa es la cuestión por la que decimos de que automáticamente pues se invierte en las más grandes, siempre. Porque cuando inviertes en el índice, pues siempre estás invirtiendo en las más grandes. Y se invierte en la proporción de qué tan grande es la empresa dentro del mercado. Entonces, bueno, ese es un resumen rápido de los ETFs, que estamos hablando ahí de renta variable y que es la forma en la que más comúnmente se invierte en renta variable, que es esto. Ahí estamos invirtiendo en empresas a través de índices y en los índices puedes invertir en fondos indexados o ETFs. Los ETFs, bueno, que son las iniciales en inglés de fondos que cotizan en la bolsa o que se compran y se venden en la bolsa. Las palabras es Exchange Traded Funds, o sea que son fondos que se compran y se venden. Y luego, bueno, están las fibras, que son fideicomisos de bienes raíces, donde tú puedes comprar como es una parte de ese fideicomiso y ese fideicomiso a su vez es dueño de bienes raíces, o sea, como de plazas comerciales, de naves industriales, de muchas cosas. Esas son las fibras. Y luego están las acciones, donde tú compras directamente la acción de Google o tú compras una acción de Apple o etcétera, pero pues ya le va subiendo el riesgo. O sea, las acciones individuales son más arriesgadas que comprar todo el índice, o todo el mercado, como quien dice. Entonces, pues bueno, ahí como ejemplo de los portafolios del Elite, de los que tenemos disponibles, ahí tenemos que si es de menos volatilidad, pues es un fondo conservador. Y si es de mayor volatilidad, pues tiene que ser dinámico, agresivo. Y ya sabemos que cuando es dinámico o agresivo, pues es de largo plazo. Es de más largo plazo y lo conservador es para cuando necesitas liquidez. O sea que necesitas trabajar con ese dinero, pues. O simplemente no tienes tolerancia al riesgo también. Entonces, instrumentos de conservadores, pues es la renta fija pesos, o sea, pues eso es lo más básico, el más seguro que invierte en bonos de gobierno de México y pues no tiene pues riesgo. Y luego está la renta fija en pesos revaluables, que pues estamos ahí está indexado a la inflación. Y luego la renta fija en dólares, o sea que compras deuda, pero en dólares, o sea, deuda, le prestas a Estados Unidos, al gobierno de Estados Unidos, le prestas y ellos te pagan un interés y además ganas por el tipo de cambio. Y luego renta fija en euros, pues estás prestándole a Europa, o sea, al Banco Central Europeo, que igual te pagan una tasa, igual puedes ganar por el tipo de cambio. Y luego está el Standard Poor's 500, pero con un colchón del 20% contra minusvalías, pero está topado el rendimiento. Y luego ya está la renta variable en dólares, que estamos hablando del Standard Poor's 500, o sea, de invertir en todas las acciones más grandes de Estados Unidos. Y luego renta variable en euros y luego renta variable en pesos, que pues ya es invertir en las acciones más grandes de México.
de las alternativas de renta variable, hablando solo de renta variable, están las globales, donde tienes mayor diversificación y menos riesgo, como el fondo ese que les decía del All Country World Index, que invierte en todo el mundo. Y luego ya si te vas a regiones de países desarrollados y luego a países desarrollados sería, por ejemplo, Estados Unidos, sería Suiza, sería Francia, Alemania, y luego sectores así ya específicos, por ejemplo, el sector de tecnología, sector de salud, sector financiero, y luego están los mercados emergentes, o sea, invertir en países como Taiwán, Corea del Sur, México, este, Turquía, no sé, así, todos esos países son países que no están consolidados, pero tampoco son países así que estén en la pobreza. O sea, que están creciendo, pues, esos son los mercados emergentes. Y luego las materias primas, pues es invertir en oro, petróleo, plata, este, pues principalmente, que el precio del oro, del petróleo, etcétera, pues sube y baja también mucho, dependiendo de cómo esté la economía. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Que tenemos activos de menos diversificación, mayor riesgo. O sea, porque estás, como quien dice, de invertir en todo el mundo, te estás yendo a invertir en solo un país o un sector o una materia prima que solamente es la materia prima. Tienes menos diversificación y por lo tanto tienes mayor riesgo. Pero también podrías ganar más, porque siempre, o sea, el chiste es que a mayor riesgo, mayor rendimiento, pero también hay riesgo. Nada más hay que asumirlo, pues. No quiere decir que el riesgo sea malo. Quiere decir que nada más tienes que saber cómo se comporta. Es como, te metes a un negocio que ya sabes que es, bueno, más bien, haces tratos con una persona que ya sabes que es así, bien hiperactiva, etcétera, pero ya la conoces. Y no porque sea hiperactiva y así como impulsiva no la vas a tratar. Simplemente ya sabes cómo tratarla y ya. O sea, el riesgo es lo que les digo, no es que sea malo, es nada más conocerlo, saberlo medir. Y si lo puedes medir, pues puedes invertir o puedes tratarlo. Y bueno, también ahí está otro resumen de las necesidades, el horizonte y el plazo. Entre más liquidez y seguridad necesites, pues tienes que irte a portafolios de corto plazo, corto mediano plazo. A menos de un año, pues renta fija, o sea, lo conservador. Si el requerimiento es de mínimo 2 años, pues ya puedes invertir en renta fija en dólares, en euros, porque ahí nada más te va a pegar lo del tipo de cambio, pero ya sabemos que el dólar o el euro pues siempre suben más o se aprecian contra el peso. Menos de 5 años puedes hacer una mezcla entre renta fija y renta variable, o sea, le metes una parte a renta fija, a lo conservador y otra parte a renta variable. Y así, como quien dice, compensas una cosa con la otra, pero no te quedas con lo más básico que es la renta fija, que pues, o sea, como quien dice, puedes asumir algo de riesgo para ganar más. Y luego ya más de 5 años, 5 años en adelante, pues ya puedes invertir en lo que se te antoje de renta variable, en regiones, países, sectores, por enfoque, por materias primas, acciones individuales, lo que sea. Claro, ya vimos al inicio que tiene que ser regulado, que tiene que tener un historial, o sea, esas son las inversiones que estamos considerando, pues no estamos considerando ninguna inversión no regulada, que no se pueda medir, que no tenga historial, etcétera. Entonces, ¿cómo ganamos en inversiones? La única manera de asegurar el éxito de cualquier inversión es respetando estos principios y ninguno puede funcionar por separado. O sea, necesitas tiempo, o sea, porque nada puede crecer si no lo dejas crecer. Disciplina para mantenerlo invertido, para invertir o hacerlo consistentemente o con una estrategia. O sea, respetar tu estrategia. Y diversificación, porque si inviertes todo solo en una sola cosa,
pues puede ser que no te vaya tan bien ahí. Entonces, siempre hay que conservar esos principios. Ahí está un arbolito, así ya frondoso, que ya da mucha sombra, que que tiene sus raíces bien firmes, y pues es porque respetó los principios de la inversión. Entonces, bueno, ahí están algunas reglas básicas para invertir. Evitar seguir una posición al alza de forma impulsiva, o sea, nomás porque algo subió, ahí voy a invertir. No, así no funciona. Debes de respetar el perfil del cliente, cambiar solo cuando hay evidencia significativa, o sea, defines una estrategia, defines una tesis de por qué vas a invertir en algo y solo vas a cambiar cuando haya evidencia que esa tesis o esa razón por la que invertiste ahí ya cambió. O sea, por ejemplo, en la pandemia, cuando todos los negocios cerraron y tú estabas invirtiendo, por ejemplo, en las acciones de Estados Unidos, no podrías decir que la razón por la que invertiste en Estados Unidos se acabó. O sea, que ya no hay evidencia de que el mercado o de que los países vayan a seguir adelante. Simplemente fue una situación temporal, no había cambiado. Entonces, pero ahí entra también la diversificación. Si tenías todo tu dinero, todo invertido en la empresa, por ejemplo, en el negocio, y no tenías nada de liquidez, o sea, nada de diversificación, pues ahí ibas a tener problemas. O bueno, mucha gente tuvo problemas. Porque todos sus ingresos y todo estaba en el negocio y compraban inventario, etcétera. Llegó la pandemia y pues no tenían diversificación. Y no me acuerdo quién lo dijo, pero creo que Warren Buffett o alguien así decía que cuando vienen las crisis, te das cuenta quiénes estaban nadando sin traje de baño. O sea, que cuando de repente están todos nadando en la alberca y tú no te das cuenta quién está encuerado o no. Y cuando se va el agua, pues ya te das cuenta quién no traía calzones. Porque pues no tenía nada de soporte, pues. Lo único que los mantenía, pues era de que había flujo, o sea, de que estaba entrando el agua y los mantenía a flote, pues. Pero cuando se fue el agua, pues los que sí traían este traje de baño, traían o sea, ya estaban preparados, pues no pasó nada, simplemente pues ya salieron. Hay que esperar a que el rendimiento llegue, no prestar demasiada atención a la prensa financiera, porque recordemos que la prensa, o sea, las noticias, están hechas para vender la noticia. No están hechas para informar. El primer El primer objetivo de una noticia es llamar la atención. O sea, o sea, en cualquier medio de noticias, si generan una noticia que diga que todo está bien y que no ha pasado nada, nadie lo va a ver. O sea, nadie le va a hacer caso. Entonces, ya sea una noticia buena o mala o como sea, hay que sobredimensionarla para que tenga, pues que genere tráfico, pues. Porque los medios de noticias trabajan en base a publicidad. Entonces, si un periódico, una página, una red social, un perfil publica algo que llame la atención, que genere clic, pues va a generar más ingresos para ellos. Entonces, por eso, cuando pasa cualquier movimiento en la bolsa, en las acciones, que cae un 1%, 2%, dice, el peor día para los mercados, crisis, o sea, catástrofe, ya nadie, las Afores pierden millones de miles de millones de pesos. Así son ese tipo de noticias. Entonces, tú tienes una estrategia, una evidencia de por qué inviertes. Y si no hay evidencia, o sea, datos duros, no tienes por qué estar cambiándolo cada vez que sale una noticia de que, ay, no, ya cayó todo, o ya, no, ya pasó esto, ya pasó lo otro.
porque no ha cambiado la tesis o la razón por la que invertiste ahí. Si es necesario tomar las pérdidas y seguir adelante, bueno, tener siempre fundamentos para la toma de decisiones. Y si es necesario tomar las pérdidas y seguir adelante después de eso. O sea, cuando una tesis o, una decisión de inversión, pues ya perdió todas las razones, todos los argumentos para crecer, pues ya tienes que, o sea, bueno, hay que aminorar la pérdida, pues. Pero si algo ya se perdió, pues ya se perdió. Este, pero, por ejemplo, hablando de en lo que invertimos aquí en Allianz, no hay ninguna alternativa que pueda pasarle esto. ¿Por qué? Porque todo se invierte en índices de países completos o en materias primas como el oro o en bonos de gobierno. Entonces, hablando específicamente de lo que manejamos nosotros aquí en Allianz, pues no existen acciones que se puedan ir a cero. O sea, no existen alternativas donde, por ejemplo, no sé, que un país vaya a desaparecer o que no se vaya a pagar una deuda. O sea, hablando de la renta fija. Entonces, siempre, siempre, hablando de largo plazo, hay fundamentos para invertir en cualquiera de las alternativas que manejamos. Otra cosa es que, por ejemplo, en un periodo de tiempo tengamos, por ejemplo, a México que no le estaba yendo muy bien, etcétera. Pero si hablamos de largo plazo, México tiene todos los fundamentos para seguir creciendo. O, por ejemplo, hablando de Estados Unidos, que te dé mucho miedo Trump ahorita que está Trump. Bueno, Trump no es eterno, se va a morir. Y aparte su gobierno tiene un periodo también. Entonces, todas esas cuestiones son temporales. Y estamos hablando de que si estás invirtiendo en renta variable es que es porque tu horizonte era de largo plazo. Otra cosa es que te has metido a invertir en renta variable asumiendo el riesgo a corto plazo. Y entonces, pues ahí, pues ya simplemente alargas tu horizonte de lo que tú planeabas, pues nada más lo extiendes. O tomas las pérdidas si ya necesitas el dinero. Entonces, esto es en general la idea de lo básico de inversiones. Si se fijan, cubrimos pues todos los puntos, pues. ¿Para qué invertimos? ¿Qué es la inversión? ¿Qué no es invertir? O sea, muchas veces nos engañamos de que estamos invirtiendo, pero en realidad, pues simplemente estamos ahorrando. Por ejemplo, hay mucho debate de decir de que si comprar un coche es una inversión o es un gusto, o un lujo o un gasto, o comprar una casa para vivir también. Este, pero pues ahí está el detalle. Si ese activo tiene un fundamento para crecer, pues es una inversión. Si no tiene fundamentos y eso que vas a comprar solamente va a bajar de precio, pues no es una inversión, es un gasto. O sea, si yo compro, no sé, si yo compro, por ejemplo, si compro comida, pues nada más lo que lo puedo utilizar en ese momento, pero ya, pues eso va a perder valor, pues se va a degradar. Se va a hacer valor. Sí. Entonces, esa es la cuestión. Y la otra es eso, de que pues si no sabes ni el riesgo, ni lo puedes medir, ni nada, pues entonces, pues es una apuesta, no te engañes que es una inversión, que muchas veces se comete ese error en general, de que se piensa que se invierte, o por ejemplo, si nunca lo vas a vender, tampoco es una inversión. Ujú. Mucha gente colecciona cosas y dice que invierte. Pero si no lo vas a vender, o sea, si no estás esperando a que valga más para después venderlo, si no estás dispuesto a venderlo, entonces, pues es un lujo, es un gasto, un gusto tal cual. Porque mucha gente tenemos esa ilusión de que estamos invirtiendo comprando cosas.
Pero pues si no las vas a vender, pues entonces no estás invirtiendo. La inflación, o sea, lo básico, la renta fija y la renta variable. ¿Tienen alguna duda sobre, bueno, no sé si tengan dudas en general? Creo que todo está como, pues muy claro, muy básico. Que, ok, vamos a invertir, pero vamos a invertir de manera segura, no en cualquier cosa, pues, que nos ofrezca. Y aunque esté regulado, no quiere decir que sea buena inversión, porque debe de cumplir con solvencia, con historial y que esté de acuerdo a tu perfil. Tiene que estar dentro de esto. Tienes que entender la relación del riesgo contra el rendimiento y en base a eso, este, tienes que conocerte, cómo funciona tu mente cuando inviertes o compras cosas, tus emociones. O sea, que ninguna decisión que tomes tiene que estar basada en emociones, en general en la vida. Pero hablando de inversiones es más importante todavía, o sea, de dinero. Cuando estábamos hablando de dinero, ninguna emoción, ninguna, ni para arriba, ni para abajo, ni en medio, o sea, tiene que motivar nuestras decisiones. Por eso dicen que si estás alterado, enojado, no tomes ninguna decisión en la vida. Ni si estás muy emocionado tampoco. Y bueno, por ejemplo, decía uno de esos influencers que si estás enamorado, así muy enamorado, no te cases. Pues es lo mismo. O sea, nada más estás en la euforia, en la emoción y no estás viendo ningún riesgo. O sea, estás en el punto de más vulnerable, de mayor riesgo. Entonces, otra vez, ¿cuál es la mejor inversión? Pues la que se adapte mejor a tu perfil, porque siempre en redes sociales y en general, y tus papás, y tus amigos, y tus tíos, y todos te están diciendo, esta es la mejor inversión. Compra Bitcoin, o compra casas, o esto, o lo otro. Pues no, ninguna de esas. Porque eso les sirve tal vez a ellos, pero a ti quién sabe. Por ejemplo, Salinas Pliego, que siempre dice en las redes sociales que compres Bitcoin. Pero, ¿cuánto de su patrimonio total representa el Bitcoin? O sea, representará el 1%, 2% de su patrimonio, porque la mayoría de sus activos están invertidos en empresas, o sea, tiene acciones de empresas que tienen todos los fundamentos, así como lo que veíamos de Starbucks, que tienen estados financieros, tienen todo una sistematización, procesos, diversificación, sucursales, personal, asesores, etcétera. Y en eso está todo su dinero, no está en Bitcoin. Entonces, si tú estás en internet viendo ahí la conferencia o las opiniones de Salinas Pliego, que compres Bitcoin y que eso es lo mejor y que todo lo metas ahí, pues estás invirtiendo fuera de tu perfil, fuera de todo. Entonces, por eso es de que igual pasa con los seguros. Sí, en los foros o entre agentes o en los chats o así, siempre dicen, no, Seguros Monterrey es la mejor. O Atlas es la mejor, o que no, Alianza es lo peor que puedes hacer, o Scandia es lo peor, o no, nunca inviertas en acciones, o etcétera. Porque todos están hablando desde su perfil, desde su percepción de cómo debería de ser para ellos, no para ti, para el cliente, etcétera. No puedes recomendarle lo mismo a todas las personas, porque no todos están en el mismo momento, ni tienen el mismo perfil, ni tienen las mismas necesidades. Esto. No todos tienen el mismo horizonte de inversión, no todos están en la misma situación financiera, no todos tienen la misma tolerancia al riesgo, no todos conocen lo mismo de inversiones y no todos tienen la misma requerimiento de liquidez. Entonces, por eso es que
cuando se piden consejos de inversión, no se pueden dar consejos en general, pues. Se pueden dar tal vez consejos para una meta específica. Acá lo había puesto. Ah, o no, no me acuerdo si lo puse. No, sí, lo que usted es que tenía que hacer la presentación más chiquita, pero eso lo tengo acá. Mm, ya, para terminar. Ayer me decía una cliente que tiene Alianza y tiene Monterrey. Ajá, Me decía, ¿y dónde veo mis saldo de Monterrey? Y le digo, no, es que el tuyo es un Norway, es un seguro. sí, Tú creas otra cosa, acuérdate. sí, 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 pues sí. Sí, son para cosas diferentes. Aquí está. No, esta. Ah, aquí está. Esta me faltaba. Tienes, o sea, ya para terminar, pues, tienes, toda la inversión se utiliza para esto, para los objetivos de inversión. Tienes metas de inversión, pero pues hay que diferenciarlos de que si es un sueño o es una meta. Porque un sueño, pues es una cosa así como que toda la gente dice, no, yo quiero ser millonario o yo quiero tener muchas cosas, o así, ese es un sueño. Pero tienes que convertir los sueños en metas. Para convertir un sueño en meta, pues tiene que tener un objetivo, claro, tiene que tener un precio y tiene que tener una fecha. Si no tiene esas tres cosas, lo que quieres lograr es un sueño, es así como, pues nunca se va a hacer. Por ejemplo, aquí, viaje por Sudamérica. Quiero hacer un viaje dentro de 5 años por Sudamérica y me va a costar 50,000 pesos. Esa es una meta, no es un sueño. Y se puede cumplir. Y ya pues tú vas a ver todos los pasos, los instrumentos que vas a requerir, etcétera, para lograr esa meta. O, por ejemplo, una boda, requiero 150,000 pesos para casarme dentro de 6 años. Bueno, pues tiene un objetivo, tiene un precio, tiene una meta de dinero. Y bueno, ahí, por ejemplo, está a los 35 años. Y luego, a los, a los 50 y tantos años, pues mi meta es darle una universidad a mis hijos. Necesito 1,000,000 de pesos en 18 años para pagar la universidad de mi hijo. Entonces, esa es una meta. Y esa, pues se tiene que cumplir con algún instrumento, que en este caso, por ejemplo, sería un seguro educativo. Tienes la meta de que en 18 años necesitas tener 1,000,000 de pesos mínimo. Entonces, pues, ¿cómo le vas a hacer? Y aparte, garantizarla, pues, también, porque, pues, si te pasa algo y vas a dejar a tu hijo sin nada, y luego ya, por ejemplo, casa de fin de semana. Quiero comprar una casa de fin de semana dentro de 15 años. Me va a costar 4 millones de pesos. Pues bueno, pues se puede hacer. Ya depende todo esto también, pues de qué tanto quieras estar dispuesto a invertir o a bajar tu nivel de vida para conseguir esos objetivos. O el retiro a los 65 años. Necesito 10 millones de pesos para retirarme a los 65 años. Pues esa es una meta que todos deben de tener, pues mínimo. Este, entonces, ¿cómo le voy a hacer para juntar esos 10 millones de pesos? O para tener esos activos o algo, o como complementar eso. Pues con un plan de ahorro para el retiro. Entonces, defines tus metas, les pones objetivo, precio, fecha, y luego ya le presentas una estrategia para cumplir esas metas. Para el viaje, para la boda, para la educación, para la casa, para el retiro, para lo que tú quieras. Y a lo largo de todo este tiempo, pues ya nada más faltarían los seguros para que en todo este proceso que vas para arriba, no pase que pues se corta de plano o pierdes todo lo que llevabas. Para eso son los seguros. El seguro de gastos médicos, el seguro de casa.
el seguro de vida para la invalidez, todos los seguros que puedas, que tengas para proteger estas metas, porque si no se tienes seguros, estas metas a lo mejor nunca se hacen. Entonces dice ahí Confucio, no importa lo despacio que vayas, siempre y cuando no te detengas. Siempre me digo eso. O sea, no importa cómo lo hagas o la perfección, etcétera, lo importante es no detenerse, o sea, la disciplina, que es lo que hablábamos de los principios de la inversión. Tiempo, disciplina, diversificación. Por ejemplo, muchos dicen, no, pues es que no voy a ahorrar todo lo que yo gano y para, como quien dice, juntarlo y pues no voy a disfrutar nada aquí, en este momento de mi vida. Estamos hablando de la diversificación también. No vas a meter todo para metas de largo plazo, ¿no? Tú también necesitas vivir. Eso es parte de la diversificación. Entonces tienes tu fondo de emergencias, tienes tus necesidades para vivir, pues, a gusto, y tienes tus necesidades de mediano, de corto, mediano y largo plazo. Así. Y no por las metas de largo plazo no vas a cumplir las de corto plazo. O te vas a sacrificar toda tu vida, pues, actualmente, por tener metas de largo plazo. O sea, no. O sea, no es que tengas metas de largo plazo y dejes de vivir ahorita. Son las dos, son todas las cosas, pues. Esa es la diversificación. Entonces, pues bueno, con eso terminamos. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Entonces, Comentabas ahí que si tenían un ahorro de emergencia ya podían asumir ciertos riesgos. Ujú. Ah, como alguien puede, ya puede invertir en renta variable o en la renta. Sí, pues es que el chiste es de que o sea, como quien dice, en estas metas tienes por ejemplo, lo del retiro, pues es básico. O sea, la jubilación. Necesitas tu fondo de emergencias para cualquier cosa. Necesitas tu seguro de vida para igual que todo esto que estás construyendo no lo pierdas o tu seguro de gastos médicos, que todo esto que estás construyendo no lo pierdas en así rápido, en un accidente o en cualquier cosa. Entonces, ahí estamos hablando de que primero, lo primero, pues, primero tu fondo de emergencias, primero tu ahorro para el retiro, primero tus seguros, o sea, los básicos, tu invalidez, tus gastos médicos. Cuando tengas todo eso, pues ya te pones a jugar con el dinero si quieres, pero no vas a primero, o sea, porque como tenemos metas y objetivos y sueños, etcétera, este, no vas a primero ponerte a invertir en Bitcoin sin ninguna meta ni objetivo, simplemente nomás invertir en Bitcoin y todo lo que te llegue lo metes a Bitcoin, Que vives al porque eso te va a provocar que te vaya muy mal o muy bien, o sea, pero el chiste es que no puedes poner en una apuesta tu patrimonio, tu vida, pues, y no estás diversificando. Entonces, por eso es de que, pues primero lo primero, o sea, no quieras correr cuando pues todavía ni gateas. una pregunta, ¿no puedes poner la diapositiva que tienes? En esas metas, supongamos que el cliente te da esas metas. Que tú tenías ahí la boda, Sí, así un viaje a Europa, bueno, así todo eso, ¿no? Ahí sí que recomendarías que sacar un PPR para dos, tres o uno solo, con miras a que, por ejemplo, en 5 años, pues retire los 150,000 de su boda, un ejemplo. ajá. Eh, y en 10 años, lo de la casa, y ya después lo del retiro. Que sea uno solo o que sean independientes. Pues bueno, es que todo, bueno, primero también va a depender de, primero es ver si le ajusta, pues, o Sí, sea, su presupuesto, porque pues
Sí, puedes tener como metas, pero también tienes que priorizarlas. Claro. O sea, es como, ¿qué te preocupa más? ¿No tener un retiro o no tener invalidez o no o invalidarte, este, o no irte de viaje? ¿Qué es lo que te preocupa más, pues, en tus metas como trascendentales, pues, de tu dinero? Entonces, primero es eso, priorizar. Y de lo que priorizas, si tienes que definir un presupuesto de lo que puedes destinar para tus metas. O sea, de cuánto te queda para estas metas, estos sueños, esta protección, etcétera. Por ejemplo, la mayoría de la gente, bueno, siempre se debe hacer el ejercicio de tengo tantos ingresos y me queda tanto. De eso que te queda, pues lo puedes utilizar para tus seguros, o sea, con que dice para todas tus necesidades financieras, para tus seguros, para tu ahorro, para la jubilación, para tus ahorros de mediano o largo plazo. Si la meta es muy importante o muy grande, pues sí tendría que ser como un plan específico para eso. Sí. Pero por ejemplo, si es una meta de mediano plazo, pues fácilmente lo puedes hacer dentro del mismo plan. O sea, por ejemplo, de la boda o un viaje, pues lo puedes hacer dentro del mismo plan. O sea, tienes de base tu plan y en el mismo plan le puedes hacer aportaciones adicionales Y lo pongo por... y, y esa parte la diversificas sí, la puedes diversificar. Si es de muy corto plazo, puedes poner en conservador. Y lo demás que está para el retiro, pues lo pones en renta variable. Planes puedes poner Tienes, tienes hasta 19 alternativas de inversión en el Plus y puedes diversificar mínimo desde 1,000 pesos por tu portafolio, por aportación. Y ya cuando tienes saldo, puedes mover de mínimo 10,000 entre portafolios. Entonces puedes tener una parte de tu fondo, lo puedes tener en conservador y otra parte la puedes tener en renta variable en diferentes cosas. O Se me está diciéndoles, no se toman como aportaciones al plan, como ventas anticipadas. sí, sí. Sí, o sea, todo lo que le metas mientras no hayas cumplido el plazo son aportaciones adelantadas, de hecho. Pero como están adelantadas, pues de todos modos ya están en lo comprometido, en el saldo comprometido y puedes retirar de ahí también. O sea, no, como quien dice, no está bloqueado ese dinero. Todo lo que le metas después del mes 19 está libre. O, o con esas aportaciones adicionales diferentes del plan. No, no se puede porque todo está en la misma bolsa. A no ser que hayas movido exactamente solamente como separado una parte y lo hayas puesto en un fondo diferente y pues sí, ahí sí. En unas cosas ahí. Ajá. Y ahí sí lo puedes ver claramente de cómo va subiendo eso en específico. Porque Para hacer los movimientos tienen que pasar los 18 meses. sí, bueno, pues más bien es tener saldo comprometido. Con los clientes que aportan los Sí. 18 meses ya pueden. Sí. Sí, mientras haya saldo comprometido puedes hacer movimientos y mínimo que tengas 10,000 para hacer movimientos. Claro, pero ya completé la aportación. Sí, sí. Y por ejemplo, otro, otro esquema. Por ejemplo, a las personas, por ejemplo, como mi esposa, que le queda como un pues. Entonces, ahí automáticamente, al meterle 100,000 pesos, ya estás ganando un 30% que no ibas a volver a ver en tu vida. Porque le iban a devolver, le van a devolver 100,000 pesos, le van a devolver 30,000 según la LCR, ¿no? Sí, sí, bueno, si su tasa de ISR está al 30%, y invierte ese año 100,000 pesos, en la devolución va a tener un saldo a favor de 30,000.
Que es más lo del... más lo que tenga en el fondo. Sí, lo que tenga en el fondo. Sí, sí, que Claro. sea deducible por el 151. Entonces, Ahí ya es una ganancia porque, o sea, es un dinero que no tenías. exacto. Sí, sí, claro. O sea, para todos los que deducen impuestos ya es un dinero que no tenían y que no ibas a volver a ver porque el gobierno no te lo iba a devolver jamás. Exacto. Sí, Nada más ahí lo que tienes que hacer pues es arreglar, pero en dado caso lo quieres retirar, lo retiras con el 20. sí, con el 20, la retención es del 20. Sí, sí. Si tu tasa de ISR es del 30 y te retienen el 20, pues ya le ganaste. Para- Incluso en el 185, donde siempre hay retención, el posponer el pago del impuesto ya es ganancia también. Aunque vayas a pagar Sí, impuestos porque después. da rendimiento al final de cuentas. Sí, porque, bueno, primero, lo que invertiste tiene un rendimiento. Y segundo, en ese momento, en ese año que te tocaba pagar el impuesto, no lo pagaste. Porque ahí, o sea, te regresan ese 30%, tú ya lo utilizaste para lo que quisiste. Y a lo mejor en 10 años que ya lo quieras retirar, ok, vas a tener que pagar el impuesto. Pero esos 10 años, todo ese dinero que le hubieras pagado a Hacienda estuvo trabajando. Entonces tú nada más vas a pagar en 10 años, pues el impuesto que te correspondía, nada más. Entonces nada más por posponer el pago del impuesto, o sea, el diferimiento, ya ganaste más también, aunque pagues impuestos después. No, y es que además también se lo puede manejar en el caso de la devolución de impuestos. Haz de cuenta que ninguna inversión te va a dar el 30%. Ya de entrada estamos dando el 30% de la devolución, más aparte lo que genere de rendimiento. Ujú. Estamos hablando ya de un 11, pues estamos hablando de un 40. Sí, ¿Y qué sí. inversión te va a dar? Ahí les podemos hacer una estrategia de inversión, nomás ahí sería atrasar la recompensa. Sí, sí, simple, pero esas son las estrategias que se hacen, ya dependiendo del cliente. O sea, esa es la detección de necesidades, como quien dice. Igual ahí es también esto. Arregla tu vida financiera, establece fondo de emergencia, retiro, viaje. Ahí están las metas, boda, educación. Y pues ya, para cada una de esas metas, pues tienes los instrumentos que quieras utilizar para esas metas o para esas necesidades. Pero sí por eso en la primera cita, pues es prácticamente lo que ves. Las metas, las necesidades, qué es lo que te preocupa más, en qué lo puedes ayudar, cuánto de su presupuesto, de sus ingresos le queda para cubrir estas necesidades o estas metas. Y ya a partir de eso, tú ya le generas una propuesta o una solución. O sea, y sí es muy importante lo del presupuesto así rápido, porque por ejemplo, si el cliente te dice, mira, yo tengo 10,000 pesos, o sea, eso es lo que me queda para definir para pues todo como quien dice, arreglar mi vida financiera. Entonces, con eso, o sea, ok, tengo 10,000 pesos, con eso te voy a dar tu protección, te voy a dar tu ahorro para tu retiro, te voy a dar tu seguro de gastos médicos, te voy a dar esto, lo otro, y ya, esta es la propuesta. O sea, para que tengas cubierto todo. Y ya, si es muy poco presupuesto, pues nomás se puede cumplir una necesidad, no todas. Ya después, cuando ya genere más ingresos, etcétera, pues ya puedes cubrir más necesidades. O sea, tiene lo que me decías, o sea, no puede caminar cuando no gatea. Sí, sí, no puede correr si todavía no empieza a gatear. O Oye, sea, si no tiene ningún producto financiero, si nunca ha ahorrado, nunca ha invertido, si casi que ni lo más ético sería empezar con el seguro de vida. sí, un seguro de vida pues por ahorita o sea, no tienes nada. O sea, no has construido patrimonio ni nada. Si ahorita te pasa algo, si te invalidas, pues te va a ir bien mal. Entonces, entonces por lo menos contrata el seguro de 500,000 pesos, sí, y te salen 300 pesos al mes. Este, para que por lo menos no te quedes en la miseria si te invalidas. O si te da una enfermedad grave, pues que tengas algo. Claro.
O sea, porque ahí estamos hablando de lo más básico, pues. Y ya, ok, tienes tu segurito y entonces ahora sí ya puedes empezar a caminar a tus metas. Pero sí, también pasa mucho de que hay gente que gana mucho, pero también gasta igual o gasta mucho más porque utiliza crédito y pues con ellos pues no les queda nada. Entonces, hasta que no arreglen su relajito financiero, pues pueden empezar a hacer algo. Y pues bueno, ese es el perfilamiento que se tiene que hacer también, porque pues ahí pues no les puedes ayudar en nada. Este, hasta que no empiecen a gastar menos de lo que ganan, pueden hacer algo. O sea, si gastas más de lo que ganas, no puedes hacer nada. O sea, ahí te vas a quedar toda la vida. Sí, mucha gente que se está pagando, Sí, está pagando. sí, entonces, pues es eso, o sea, es en la primera cita establecer prioridades, metas, necesidades, definir una cantidad, un presupuesto para sus metas y luego ya darle una solución a eso. O sea, entregarle una propuesta de ahorro, de inversión, por ejemplo, puede ser que ya tenga un patrimonio, entonces pues necesita administrarlo también. El chiste es que haya dinero que administrar. Si no hay dinero que administrar, pues no podemos hacer nada. Pero bueno, sí, pues ahorita, este, pues ya sería todo. Entonces ahora sí, ya voy a dejar de compartir y ahí saludos, Memo, si sigues ahí.